Buenas noches. Este apunte es complementario a los dos primeros videos que envié sobre espacios vectoriales. La idea en este apunte es demostrar que un determinado conjunto con un determinado grupo de escalares y con dos determinadas propiedades es un conjunto, un espacio vectorial. No voy a demostrar los 10 axiomas porque se haría demasiado largo, pero voy a demostrar 3 de ellos y en base a eso, bueno, se espera que ustedes puedan desarrollar los otros, los axiomas que faltan. Específicamente, ¿qué es lo que queremos demostrar en este apunte? Queremos demostrar lo siguiente. Queremos demostrar que el conjunto de los vectores R a la n con las operaciones suma de vectores y producto de un escalar por un vector junto con el conjunto de escalares R forman un espacio vectorial, o sea, forman una estructura algebraica que es un espacio vectorial. Para eso vamos a hacer algunas aclaraciones. Estas dos especificaciones que hago acá en el punto 1 y en el punto 2 valen para todos los incisos del apunte. No voy a ser reiterativo, si en algún momento hay algo que no queda claro, traten de escuchar el apunte nuevamente un poco para atrás, a ver si está la explicación de lo que no entienden en el mismo, en la introducción. Entonces, sean los vectores U que pertenece a R de n, tal que U es igual a U1, U2 hasta UN. Bien, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros decimos, ya sea en álgebra, en análisis matemático o en alguna otra materia, sean los vectores, lo que estamos planteando es que vamos a trabajar con estos vectores. Correcto, lo que estamos diciendo es, vamos a trabajar con estos vectores. Eso significa sean los vectores. Bien, ¿qué dice acá? U pertenece a RDN. ¿Qué significa esto? Por un lado, significa que este vector se llama U. El nombre de este vector es U. Pertenece a RDN. Quiere decir que pertenece a un conjunto que le denominamos R de n o R a la n. ¿Correcto? ¿Qué significa estos dos puntitos? Estos dos puntitos significan tal que. O sea, el vector se llama U, pertenece a este espacio RDN y el hecho de que pertenezca a este espacio RDN implica lo siguiente, o sea, tal que la condición que cumplen los vectores es que estos vectores, ¿no? Este vector que tiene nombre U, se escribe de esta forma, entre paréntesis y con las componentes separadas con punto y coma. Y aparte, las componentes a las componentes les vamos a denominar U sub 1, U sub 2 y así siguiendo hasta llegar a U sub n. Acá faltaría la aclaración para todo n que va de 2 a n, justamente. ¿Correcto? Después lo agrego en el apunte. Eso, entonces, en esto estamos diciendo que a qué espacio pertenece, o a qué en realidad, después vamos a ver que es un espacio vectorial, pero a qué conjunto pertenece el vector, estamos diciendo que es un vector con la flechita, estamos diciendo cómo se llama y estamos explicando cómo se escribe en forma extensiva. ¿Correcto? Entonces, cada vez que decimos sean los vectores, quiere decir que vamos a trabajar con estos vectores. Si los vectores fueran otros, vamos a aclarar, ¿correcto? Lo mismo con los escalares. Cuando decimos sean los escalares alfa que pertenece a R, estamos diciendo que este valor alfa que vamos a presentar va a pertenecer a R. Es un número que pertenece a los números reales. Lo mismo va a pasar con beta, solo que en este caso beta no lo vamos a usar en el apunte. Bien, entonces vamos a explicar, como decía recién, qué significa R a la n. R a la n significa que para este vector que tenemos acá, U que pertenece a R a la n, tal que U es igual a 1, U2 hasta UN, esto significa que cada una de las n componentes, ¿no? Este vector tiene 1, 2, 3 y así siguiendo hasta n componentes. Cada una de las componentes del vector es un número real. O sea que U1 pertenece a los reales, ¿no? Acá está. U1 pertenece a los reales. U sub 2 pertenece a los reales.
U sub 3 pertenece a los reales. Y así siguiendo hasta U sub n, y cada uno de estos números pertenece al conjunto de los números reales. Bien, vamos a definir, aunque ya definimos esta suma, definimos la suma algebraica de vectores en la unidad 1, vamos a revisar esa definición, ¿no? Entonces, sean U, B y W que pertenecen a R de n, tal que U más B es igual a W. ¿Qué estamos diciendo acá? Que tenemos dos vectores que pertenecen a R de n y tenemos un tercer vector que se llama W, y la suma de U más B es el vector W, y los tres vectores pertenecen a R de n. Eso lo vamos a demostrar después, pero estamos viendo cómo se define ahora la suma. Se define la suma de vectores componente a componente del siguiente modo. O sea que la suma se define así. Tenemos el vector U más el vector B, ¿no? Tenemos U más B. Acá tenemos, perdón, U más B. Entonces, acá está escrito en forma simbólica, acá lo hacemos en forma extensiva, o sea, reemplazamos U más B por todas sus componentes y definimos que la suma se realiza componente a componente, como dice acá, ¿no? O sea que sumamos la primera componente del primer vector con la primera del segundo. U sub 1 más B sub 1. La segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector. U sub 2 más B sub 2. Y así siguiendo hasta U sub n más B sub n. Y esto va a ser igual a el vector W, que tiene componentes W sub 1, W sub 2, hasta W sub n. ¿Por qué? Porque W también pertenece a los reales, ¿correcto? Perdón, a los reales no, a R a la n. W pertenece al mismo conjunto. De modo que, perdón, W sub 1 nos queda igual a U sub 1 más B sub 1. W sub 2 nos queda igual a U2 más B sub 2, así hasta llegar a W sub n, que nos queda U sub n más B sub n. Definimos o repasamos la definición del producto de un vector que pertenece a R a la n por un escalar que pertenece a R. Entonces, sean U y B vectores que pertenecen a R de n y alfa un escalar, ¿no? Estamos diciendo que vamos a tomar un escalar de este conjunto, estamos diciendo que vamos a tomar dos vectores de este conjunto R a la n. Se define el producto de un escalar por un vector como el producto del escalar, de este escalar que tenemos acá, por cada una de las componentes del vector, del siguiente modo. Entonces acá escribimos en forma sintética lo que estamos queriendo hacer. Alfa por vector U es igual al vector W. Y acá desarrollamos. Alfa por U es, reemplazamos U por sus componentes, ¿correcto? Y después desarrollamos el producto en la forma que acá dijimos que se desarrolla. La componente por cada una, perdón, el escalar por cada una de las componentes, ¿correcto? Y esto, ¿no?, es igual a un vector W, ¿no? Esto es igual a nuestro vector W. De modo que la componente W sub 1, ¿no?, la componente W sub 1 se calcula como alfa por U1. La componente W sub 2 se calcula como alfa por U sub 2 y así hasta la componente N. Bien, ¿qué hicimos hasta acá? Planteamos la forma que tienen los vectores que pertenecen a R de n, planteamos cuáles son los escalares con los que vamos a estar trabajando, planteamos qué significa R a la n, qué significa ese conjunto, planteamos cómo, o repasamos en realidad cómo se calcula la suma de vectores en R a la n, repasamos cómo se produce, cómo se realiza el producto de un escalar por un vector. Ahora vamos a verificar tres de los axiomas. Entonces, lo que hacemos es verificamos, ¿no?, verificamos acá que la cuaterna, digamos, los cuatro elementos que forman R a la n, la operación suma de vectores, como la acabamos de repasar, el espacio escalar K y el producto de un escalar por un vector, el espacio escalar R, perdón, forman un espacio vectorial.
vamos a verificar algunos de esos axiomas. Entonces, axioma 1, si el vector u pertenece a R a la n y el vector b pertenece a R a la n y el vector w es la suma de u más b, entonces ese vector w también pertenece a R a la n. ¿Cómo lo demostramos? Planteamos esto, escribimos esta expresión que tenemos acá, ¿no? Escribimos esta expresión, w es igual a u más b, ¿no? Entonces tenemos w es igual a u más b, luego desarrollamos u y desarrollamos b. Colocamos cada una de las componentes, tanto de u como de b. u sub 1, u sub 2 hasta u sub n, más b sub 1, b sub 2 hasta b sub n. ¿Cómo se hace la suma? Componente a componente, sumamos, ¿no? Y eso es igual al vector w, que tiene componentes w1, w2 hasta w sub n. Entonces, para todo u1 que pertenece a R y para todo b1 que pertenece a R, ¿no? Acá tenemos u1, perdón, acá, u1 que pertenece a R y w1 que pertenece a R, la suma de u1 más b sub 1 también pertenece a R. ¿Por qué? Por la ley de cierre de los números reales, ¿no? Para la suma. Si sumo dos números reales, la suma me da un número real. Entonces la suma de la componente u1 con la b1 me da el número real w1. Lo mismo para u sub 2 y b sub 2, ¿no? Y lo mismo para u sub 3 y b sub 3. Y así hasta u sub n y b sub n. Entonces, si w1 pertenece a R y w2 pertenece a R y w3 pertenece a R y así siguiendo hasta wn pertenece a R, si todas las componentes del vector w pertenecen a R, w también pertenece a R a la n, ¿no? Entonces de este modo demostramos el axioma 1. Planteamos el axioma 2. Perdón, el segundo axioma que vamos a demostrar, que es el axioma 4. El axioma 4 nos dice que existe un vector nulo que pertenece a R a la n, tal que para todo vector b que pertenezca a R a la n también, la suma del vector nulo más b es igual a la suma de b más el vector nulo y es igual al vector b. Planteamos de vuelta la suma del vector nulo más b, ¿no? Lo planteamos en forma simbólica, desarrollamos con cada una de sus componentes, el vector nulo tiene todas componentes 0, realizamos la suma como sabemos que se hace. Después, ¿qué hacemos? Intercambiamos el orden en que están el 0 y la componente, ¿no? Porque poner 0 más b1 es lo mismo que poner b1 más 0. Eso por definición de suma de reales, ¿correcto? Perdón, esto es utilizando la definición de suma de vectores y la propiedad conmutativa de números reales, ¿correcto? La suma de 0 más b1 es lo mismo que la suma de b1 más 0. Y resulta que el vector que está expresado de esta forma equivale al vector b más el vector nulo, ¿correcto? Entonces lo que demostramos acá es que el vector nulo más el vector b es igual al vector b más el vector nulo. O sea, acabamos de demostrar esta parte. Ahora, tomamos el mismo desarrollo que hicimos, teníamos el vector nulo más b, desarrollamos otra vez, sumamos 0 más b1, 0 más b sub 2, así siguiendo hasta b sub n, y resulta que 0 más b1, ¿no? Son dos números reales, ¿no? 0 más un número real es ese número real, 0 más otro número real es ese número real. O sea que todas las componentes de este vector, del vector suma, nos van a quedar igual a las componentes de b. Entonces acá acabamos de demostrar que el vector nulo más b es igual a b. Por lo tanto, ¿no? Esto lo demostramos por propiedad del elemento neutro de los números reales, ¿no? Y después, agrupando las dos expresiones, esta expresión que tenemos acá arriba y la que tenemos abajo, por propiedad transitiva, queda demostrado lo que habíamos planteado acá arriba, ¿correcto? O sea, esto es igual a esto, ¿no? 0 más b es igual a 0 más b, ¿no? Y 0 más b es igual a b más 0, perdón, b más el rectifico todo. El vector nulo más el vector b es igual a b
más el vector nulo, y el vector nulo más el vector b es igual a b, al vector b. Por lo tanto, por propiedad transitiva, como esto es igual a esto y esto es igual a esto, esto es igual a esto. Entonces nos queda demostrado de ese modo que el vector nulo más el vector b es igual a b, al vector b más el vector nulo y es igual al vector b. Tercer axioma que vamos a demostrar, y con esto cerramos este apunte, el axioma 6, la ley de composición externa. Nos dice que para todo alfa que pertenece a R y para todo U que pertenece a R a la N, el producto escalar de alfa por el vector U pertenece a R. ¿Qué hacemos? Planteamos la expresión alfa por U, desarrollamos la expresión. ¿Cómo desarrollamos? Desarrollando el vector U, perdón. Continuamos desarrollando. ¿Cómo desarrollamos? Bueno, haciendo el producto escalar. El producto escalar vimos recién que se hace componente a componente. Entonces acá planteamos el escalar por el primer componente, el escalar por la segunda componente, y así siguiendo, ¿no?, hasta el escalar por la componente n, y eso nos queda igual a el vector w, que tiene componentes w1, w2 y así siguiendo hasta wn, y cada una de estas componentes, alfa por u1, va a ser igual a w1, que va a pertenecer a R. ¿Por qué? Por la ley de cierre para el producto de los números reales, ¿correcto? Por lo tanto, como cada una de estas componentes pertenece a R, ¿no?, como cada una de estas componentes pertenece a R, porque aplicamos la ley de cierre para el producto de los números reales al alfa por la componente, ¿no?, vamos a tener que si todas las componentes pertenecen a R, entonces alfa por U, que es el vector W, también pertenece a R a la N. De este modo logramos demostrar 3 de los axiomas. Sería interesante que demuestren el resto de los axiomas para esta cuaterna, para el conjunto de los vectores R a la N, con la suma de vectores como la tenemos definida, con el producto de un escalar por un vector como lo tenemos definido, y con el cuerpo escalar que es el conjunto de los números reales. Esto mismo que hacemos de esta forma lo podemos aplicar a vectores columna, ¿no? Si tenemos vectores columna, la forma de escribir los vectores columna va a ser otra. Va a haber que redefinir la forma de escribir los vectores. En lugar de escribirlos así, los vamos a escribir como vector columna. Vamos a tener que explicitar cómo es el producto de... cómo es la suma de vectores. Vamos a tener que explicitar cómo es el producto de un escalar por un vector, y después vamos a tener que aplicar todo eso a los 10 axiomas. Lo mismo si tenemos un conjunto que está formado por matrices R de n por n, ¿no?, o de m por n. También tendríamos que plantear todas, o sea, en realidad las operaciones de suma de matrices y producto de un escalar por un vector, y después verificar si se cumplen los 10 axiomas. Y con eso determinaríamos que se trata de un espacio vectorial. Bien, esto es para reforzar la primera parte, la introducción y la definición de espacios vectoriales. Es para que les ayude también a resolver los ejercicios, porque hay algunos de ustedes que me han hecho consulta ya manifestando que se les complicaba para resolver, y bueno, obviamente sirve para el resto del desarrollo. Cualquier duda, como siempre, me consultan en horarios razonables por WhatsApp. Gracias.